El silencio de la noche en La Plata no era simplemente oscuridad. Era miedo, incertidumbre, desaparición. Argentina estaba sumida en los años más oscuros de su historia, y entre calles aparentemente tranquilas se escondían historias que nadie se atrevía a contar. Esta es la historia de Juan Carlos Degui, un joven que desapareció sin dejar rastro, víctima de un régimen que borraba nombres, rostros y vidas enteras. Una historia de injusticia, misterio y lucha por la memoria. Bienvenidos a Entre Crímenes y Fantasmas. Juan Carlos nació en la década de 1950 en La Plata, en un hogar común, lleno de afecto y rutinas familiares. Desde pequeño mostró curiosidad por el mundo, un deseo de entender la sociedad y de comprometerse con aquello que consideraba justo. Sus amigos lo describían como valiente, apasionado y determinado. Su vida cotidiana transcurría entre estudios, amigos y las conversaciones políticas que inundaban las casas y cafés de la ciudad. Desde joven se sintió atraído por la idea de mejorar su entorno, de luchar por derechos que muchas veces parecían inalcanzables. En la segunda mitad de los años 70, Argentina vivía un clima de violencia y represión que afectaba todos los rincones de la sociedad. Grupos armados, fuerzas de seguridad y el propio Estado tejían una red de terror silencioso que hacía temblar incluso las calles más transitadas. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecuciones políticas se convirtieron en parte de la vida cotidiana. En este contexto, Juan Carlos se vinculó con organizaciones estudiantiles y grupos de militancia juvenil, convencido de que la justicia social era más importante que el miedo a las consecuencias. El 12 de marzo de 1978, la vida de Juan Carlos cambió para siempre. Fue detenido en circunstancias que aún hoy generan preguntas y teorías contradictorias. Las autoridades no dieron explicaciones claras, y las razones de su arresto permanecieron envueltas en un misterio oficial. Tras la detención, Juan Carlos fue trasladado a la unidad penitenciaria número 9 de La Plata. Un lugar que para muchos era solo una prisión común, pero que para otros se convirtió en sinónimo de terror e impunidad. Desde ese momento, Juan Carlos desapareció sin dejar rastro. Los testimonios de quienes vivieron la época narran interrogatorios secretos, gritos apagados en los pasillos y la presión constante sobre los detenidos. Cada nombre podía ser el último en escucharse. Documentos oficiales que emergieron años después confirmaron la existencia de expedientes, fechas y procedimientos, pero jamás revelaron su paradero final. La familia de Juan Carlos enfrentó un muro de silencio, burocracia y miedo que parecía insuperable, y aún hoy las preguntas permanecen abiertas. Para comprender la magnitud de esta desaparición, es necesario entender la realidad de la unidad penitenciaria número 9. Sus pasillos eran estrechos, las paredes frías y húmedas, y la vigilancia constante. Los prisioneros vivían bajo un régimen que borrara cualquier indicio de humanidad. Cada día transcurría entre rutinas estrictas, interrogatorios implacables y el miedo a desaparecer sin dejar señal alguna. Allí, cada rostro era una historia incompleta, cada nombre un misterio. Pero Juan Carlos no fue simplemente una víctima estadística. Su historia representa a cientos, miles de jóvenes que luchaban por un ideal y se encontraron con un destino cruel. Amigos y familiares recuerdan su energía, sus sueños y la injusticia que sufrió. A través de los años, estos recuerdos se han convertido en testimonios vivos que mantienen la memoria y la verdad resistiendo el olvido. A medida que los años pasaban, la búsqueda de respuestas se volvió una lucha constante para la familia de Juan Carlos. Cada carta enviada a organismos oficiales, cada visita a jueces y comisarías, se encontraba con puertas cerradas o explicaciones vagas. El silencio del Estado era absoluto, y la sensación de impotencia crecía con cada intento fallido de obtener información. Sin embargo, el recuerdo de Juan Carlos nunca se desvaneció. Su imagen permanecía viva en quienes lo conocieron, en los relatos que compartían con quienes estaban dispuestos a escuchar. El clima de terror en La Plata y en toda Argentina era palpable. Las desapariciones forzadas no solo afectaban a los militantes políticos, sino que sembraban miedo en la población civil. Las familias vivían con la incertidumbre de no saber sus hijos, hermanos o amigos regresarían.
Los testimonios de sobrevivientes describen noches interminables de interrogatorios, habitaciones cerradas donde se mezclaban gritos y susurros, y la sensación de que el mundo exterior había desaparecido. Cada historia personal reflejaba la magnitud del horror, y la de Juan Carlos no era la excepción. Los documentos filtrados con el tiempo revelaron algunos detalles escalofriantes, expedientes con fechas, nombres de oficiales y procedimientos, pero ninguna pista concreta sobre el paradero de Juan Carlos. Los sellos oficiales, las hojas amarillentas y los informes incompletos formaban un rompecabezas que jamás pudo completarse. A través de estos archivos se percibe un patrón sistemático: detenciones ilegales, desapariciones forzadas y un sistema diseñado para proteger a quienes ejecutaban estas acciones. La injusticia no era un accidente, era parte de una estructura planificada que utilizaba el miedo como herramienta de control. Mientras tanto, los amigos y compañeros de Juan Carlos continuaban su lucha. Relatos compartidos en voz baja, documentos resguardados en lugares secretos y testimonios entregados a periodistas y organismos de derechos humanos se convirtieron en pequeñas ventanas hacia la verdad. Cada fragmento de información reconstruía un poco más de su vida y del horror que vivió en los últimos días antes de desaparecer. La historia de Juan Carlos se transformó en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la memoria es un arma poderosa frente al olvido y la impunidad. La unidad penitenciaria número 9 no era solo un edificio, era un microcosmos de control y represión. Cada pasillo tenía su propio lenguaje de miedo, cada celda transmitía el silencio forzado de quienes habitaban ese lugar. Los sonidos, los olores y la atmósfera estaban impregnados de tensión constante. Los detenidos no solo enfrentaban la posibilidad de la violencia física, sino la incertidumbre psicológica de desaparecer sin explicación. En este entorno, la figura de Juan Carlos se volvió un símbolo de lo que significaba perder la libertad y la esperanza de manera abrupta. El relato de su familia aporta otra capa de humanidad a la historia. Los recuerdos de cumpleaños, de discusiones políticas, de tardes compartidas en casa y en la universidad revelan a un joven que vivía con intensidad y convicción. Estos momentos cotidianos contrastan con la crudeza de su desaparición, haciendo que la narrativa sea aún más impactante. Cada anécdota reconstruye a un personaje completo, no solo un expediente o una estadística. Juan Carlos era alguien con sueños, con ideales, con vida, y esa vida fue truncada sin justicia. Los años posteriores estuvieron marcados por la búsqueda incesante de la verdad. Familias, abogados y organizaciones de derechos humanos trabajaron para recopilar información, interponer denuncias y mantener la memoria activa. Cada informe, cada testimonio, cada documento encontrado era un paso más hacia la justicia, aunque la impunidad todavía persistiera en muchos casos. La historia de Juan Carlos, como la de tantos otros, se convirtió en un llamado a no olvidar, a resistir la desaparición de la memoria histórica y exigir que la verdad salga a la luz. A medida que se conocían más testimonios, se hacía evidente que el caso de Juan Carlos no era aislado. La represión había tejido una red que alcanzaba a toda la sociedad. Cada detención era un mensaje silencioso. Nadie estaba a salvo. Pero también surgían historias de valentía y resistencia. Algunos sobrevivientes arriesgaban sus vidas para documentar lo ocurrido, para dejar constancia de los hechos y, en la medida de lo posible, proteger la memoria de aquellos que habían desaparecido. La historia de Juan Carlos se convirtió en un faro dentro de ese mar de obscuridad, un símbolo de la lucha por la verdad. Los documentos oficiales filtrados a lo largo de los años proporcionaron pistas sobre su detención y traslado. Entre las hojas amarillentas, los sellos oficiales y las firmas ilegibles, se podían reconstruir fragmentos del destino que lo había atrapado. Se mencionaban fechas precisas, nombres de oficiales y procedimientos legales, pero el paradero final de Juan Carlos permanecía desconocido. Esta falta de cierre aumentaba la angustia de quienes intentaban entender lo que había sucedido, dejando una sensación de vacío y misterio que perdura hasta hoy. Los testimonios de compañeros detenidos revelan la rutina diaria dentro de la penitenciaría. Horas interminables en celdas estrechas, interrogatorios constantes y la constante amenaza de violencia. Cada sonido, cada sombra en los pasillos podía convertirse en un presagio de lo que estaba por suceder. La atmósfera estaba impregnada de miedo y vigilancia. La unidad penitenciaria número 9 no era solo un lugar físico, sino un escenario donde el tiempo se diluía,
donde la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. Juan Carlos y muchos otros vivían bajo esta presión, enfrentando un destino incierto y aterrador. En paralelo, la familia de Juan Carlos luchaba para mantener viva su memoria. Cada acción emprendida, cada carta enviada, cada denuncia interpuesta era un acto de resistencia contra el olvido. Se convirtieron en guardianes de su historia, asegurándose de que la injusticia no fuera ignorada. Los recuerdos de la vida cotidiana, las risas compartidas, los debates apasionados sobre política, los planes de futuro, contrastaban con la brutalidad de su desaparición, haciendo que la historia tuviera un impacto emocional aún más profundo. Con el tiempo, surgieron investigaciones independientes y reportajes que buscaban arrojar luz sobre lo ocurrido. Cada hallazgo, cada testimonio corroborado, cada documento desclasificado servía como pieza de un rompecabezas complejo y oscuro. La narrativa de Juan Carlos, aunque incompleta, comenzó a tomar forma. Un joven apasionado, atrapado en un sistema diseñado para borrar su existencia. La combinación de pruebas documentales y relatos personales crea una tensión constante, un suspenso que no permite al espectador apartar la mirada de la historia. La reflexión sobre la memoria histórica se vuelve inevitable. Cada nombre desaparecido, cada rostro borrado, representa no solo una vida truncada, sino también un desafío a la justicia y a la memoria colectiva. Juan Carlos Degui simboliza esta lucha, un recordatorio de que, aun cuando la verdad es silenciada, siempre existen aquellos que buscan preservarla. La narrativa de su vida y desaparición nos confronta con preguntas difíciles. ¿Cómo se enfrenta un país al trauma de la represión sistemática? ¿Cómo se asegura que los nombres de los desaparecidos nunca sean olvidados? Mientras exploramos cada detalle del caso, comprendemos que la historia de Juan Carlos no termina en los expedientes o en los muros de la penitenciaría. Su legado persiste en la memoria de su familia, en los testimonios de sobrevivientes, en los archivos históricos y en cada persona que se compromete a recordar. Esta historia, cargada de misterio, terror y resiliencia, nos recuerda que la justicia puede tardar, pero la memoria nunca muere. A medida que los años pasaban, la figura de Juan Carlos Degui se convirtió en un símbolo silencioso dentro de La Plata. Aquellos que conocieron su historia no podían evitar preguntarse si algún día surgiría la verdad completa. Cada documento filtrado, cada testimonio, dejaba más preguntas que respuestas. ¿Qué realmente sucedió durante esos días de encierro? ¿Quién sabía más de lo que admitía? La incertidumbre se volvió parte del legado de Juan Carlos, una sombra que persiste incluso décadas después. Lo más inquietante es que, aunque los archivos oficiales y los testimonios reconstruyen fragmentos de su destino, nunca hay un cierre definitivo. La desaparición de Juan Carlos es un misterio que desafía al tiempo. Cada investigador que se acerca al caso siente la misma sensación: una historia incompleta, una verdad parcial que exige atención y memoria. Y aquí radica la paradoja. Cuanto más sabemos, más conscientes somos de lo que permanece oculto. Pero dentro de ese misterio emerge una lección poderosa. Juan Carlos Degui no desapareció solo en términos físicos. Su historia desapareció del conocimiento público por años. Sin embargo, cada esfuerzo de su familia, cada relato de compañeros sobrevivientes y cada documento desclasificado han mantenido su nombre vivo. La memoria se convierte así en un acto de resistencia, y el recordar su historia se transforma en un acto de justicia frente a la injusticia. Imaginemos por un momento el impacto de su ausencia en la sociedad. Un joven con sueños, convicciones y proyectos que podrían haber transformado su entorno, borrado por un sistema que priorizaba el miedo y el control. Esta desaparición plantea preguntas que todavía retumban hoy. ¿Cuánto cuesta la verdad? ¿Hasta qué punto una sociedad puede tolerar el silencio y la impunidad? Las respuestas no son fáciles, y tal vez nunca lo serán. Pero la búsqueda misma, la reconstrucción de su historia, es un paso hacia la justicia que no puede ignorarse. Y aquí, en la última página de esta reconstrucción, surge un detalle inesperado. Aunque los registros oficiales no revelan su paradero final,
Los relatos de algunos testigos sugieren que Juan Carlos pudo haber dejado mensajes secretos, pequeños indicios de su resistencia dentro de los muros de la penitenciaría. Pequeños símbolos, notas ocultas, fragmentos de comunicación que solo ahora comienzan a interpretarse. Esta pista abre un abanico de posibilidades. Su desaparición podría no haber sido completamente definitiva. Quizás, de alguna manera, su historia continúa más allá de los documentos y los testimonios. El caso de Juan Carlos Deghi nos recuerda que la memoria y la verdad son fuerzas que ningún régimen puede borrar completamente. Cada relato contado, cada investigación realizada, cada recuerdo compartido es un acto de luz en medio de la oscuridad. La historia de este joven desaparecido nos invita a reflexionar sobre la importancia de nunca olvidar, de mantener viva la memoria histórica y de honrar a quienes enfrentaron la injusticia con valentía. Hoy, cuando recordamos a Juan Carlos, no lo hacemos solo como una víctima de la represión. Lo recordamos como un símbolo de resistencia, de esperanza y de la lucha por la verdad. Su historia nos enseña que aún en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la memoria, para la justicia y para la reflexión. Y mientras sigamos contando estas historias, la sombra de la desaparición nunca podrá eclipsar completamente la luz de la verdad. Si querés seguir descubriendo historias impactantes, reales y llenas de misterio, suscríbete a Entre Crímenes y Fantasmas. Cada caso que contamos nos acerca a la verdad y nos recuerda que la memoria es nuestra defensa más poderosa.